Las personas realizan descubrimientos con regularidad. Muchos de ellos parecen absolutamente increíbles. En este video, les propongo conocer una selección de hallazgos interesantes e inusuales de todos los rincones de nuestro planeta. Que lo disfruten. A orillas del embalse de Pialovskoye, cerca de la aldea de Nikulskoye, se encuentra un monumento único, la torre de mando del legendario submarino nuclear K-19. La estructura de 28 metros fue trasladada allí en 2018 por un antiguo miembro de la tripulación, el marinero mayor Vladimir Romanov. El monumento está dedicado a una tragedia. En 1961, durante unos ejercicios, ocurrió un accidente en el reactor del submarino. La tripulación de 139 personas evitó una catástrofe nuclear, pero 32 marineros recibieron dosis mortales de radiación, de los cuales 8 murieron. Más tarde, el K-19 sufrió otros accidentes. Una colisión con un submarino estadounidense en 1969 y un incendio en 1972, que costó la vida a 28 submarinistas. Debido a sus numerosos incidentes, el submarino fue apodado Hiroshima. Un grupo de investigadores rusos hizo un descubrimiento inesperado en una mina abandonada. Encontraron un almacén completo con miles de millones de rublos soviéticos. Los billetes, que en su momento tenían valor real, ahora se han convertido en artefactos históricos. Los antiguos billetes, que habían estado en el subsuelo durante muchos años, se conservaron sorprendentemente bien. Aunque este dinero ha perdido su poder adquisitivo, tiene un gran interés para historiadores y coleccionistas. En 1955, en las aguas del Mar Rojo, Jacques-Yves Cousteau descubrió el buque de carga británico armado SS Thistlegorm, que fue construido en 1940 en Sunderland. Este barco transportaba equipo militar, municiones, cientos de motocicletas, automóviles, 2 tanques ligeros, 2 locomotoras y otras cargas para el ejército británico en el norte de África. En octubre de 1941, el barco fue atacado por bombarderos alemanes en el Mar Rojo y se hundió a una profundidad de unos 30 metros con una inclinación de 45 grados. Hoy en día, el Thistlegorm es un lugar popular para los buceadores. En su interior aún pueden verse camiones, motocicletas y otros artefactos históricos conservados. Los turistas quedaron impresionados por el tamaño de estas excavadoras abandonadas que se encuentran en el territorio de la mina de carbón de Konstantinovka. La más grande de ellas es la excavadora rotatoria EERD 5250, con un peso de 4.100 toneladas y una altura de más de 30 metros. Entre la maquinaria abandonada, también observaron una excavadora de cadena multipala alemana Tackraft, 3 dragalinas caminantes ESH 645 y un apilador caminante OSHR 5000. La mina de carbón de Konstantinovka está ubicada cerca del pueblo de Berezovka, en la región de Kirovograd, Ucrania. La extracción de lignito comenzó allí en los años 1970 y continuó hasta el año 2009, cuando cesó debido a deudas por suministro eléctrico. En la bahía Roderick, en la isla Engel Azul de las Islas Salomón, se encuentra el famoso crucero MS World Discoverer. El barco fue construido en Alemania en 1975 y tenía clase de hielo 1A, lo que le permitía viajar por regiones polares. El 30 de abril del año 2000, el barco chocó contra un arrecife y sufrió una vía de agua. Para evitar el hundimiento total, el capitán dirigió el barco hacia una bahía tranquila, donde encalló. Todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados sin incidentes. Hoy en día este lugar es muy popular entre los turistas, por lo que los lugareños han abierto un hotel cercano que ofrece excursiones al barco encallado. 2 fotógrafos decidieron emprender un fascinante viaje a Kazajistán con el objetivo de explorar los hangares abandonados del legendario cosmódromo de Baikonur. Su expedición condujo a descubrimientos sorprendentes, entre ellos el cohete portador Energia, una de las creaciones más impresionantes de la industria espacial soviética. Este cohete superpesado, con una altura de 60 metros y un peso de 2.400 toneladas,
Fue creado para colocar en órbita aparatos espaciales pesados. En el hangar abandonado, los fotógrafos también descubrieron la legendaria nave orbital Buran, que realizó un único vuelo espacial en 1988 y demostró la posibilidad de regresar automáticamente a la Tierra. El avión Lockheed L-111 Tristar fue hundido en el año 2019 en el Mar Rojo frente a las costas de Aqaba, en Jordania. El avión se encuentra a una profundidad de entre 15 y 28 metros, cerca del antiguo puerto de fosfatos. Antes de ser hundido, el avión estuvo en servicio durante 37 años y realizó su primer vuelo en 1983. Tras su retiro, se decidió utilizarlo como atracción turística para los buceadores. Cabe destacar que el avión es una atracción muy popular. Los buceadores tienen la oportunidad de explorar su interior bien conservado. Una cabina con 2 pasillos, la cabina de los pilotos con los instrumentos de control, una cocina, baños. En la parte trasera se encuentra el tercer motor, al cual se puede acceder mediante un canal especial. Todas las puertas del avión están abiertas, lo que facilita su exploración. Durante la construcción de la carretera panamericana en el desierto de Atacama, en Chile, los trabajadores descubrieron un sorprendente cementerio de ballenas antiguas. El hallazgo se realizó a varios kilómetros al norte del puerto de Caldera. Posteriormente llegaron científicos al lugar, quienes durante las excavaciones encontraron más de 40 esqueletos bien conservados de diferentes especies de ballenas, incluyendo rorcuales comunes, ballenas minke y ballenas azules. Además, también se descubrieron restos de criaturas marinas extintas desde hace mucho tiempo, incluyendo un delfín parecido a una morsa. Lo más probable es que la causa de la muerte masiva de estos animales fuera el envenenamiento por sustancias tóxicas liberadas durante floraciones de algas. Esta hipótesis fue confirmada tras el hallazgo de numerosos fragmentos de algas en el lugar de la excavación. Las olas de las tormentas arrojaron los restos de los animales muertos a la superficie arenosa, donde terminaron en lo que hoy es el desierto moderno. Durante una caminata por el bosque, el autor del video tropezó con una construcción sorprendente, una pared de 25 metros, hábilmente camuflada como un paisaje forestal. Esta enorme barrera de lona, en la que se representa detalladamente el paisaje del bosque, sirve como camuflaje perfecto que oculta todo lo que hay detrás. El propósito de esta construcción está envuelto en misterio. Los habitantes locales no saben qué se esconde tras esta pared. Tal vez haya detrás un objeto militar secreto o un refugio de altos funcionarios. Este hallazgo generó muchos rumores y conjeturas, pero la verdad permanece oculta tras esta barrera. En las montañas suizas, el fotógrafo e investigador Bob Thiessen descubrió un hallazgo sorprendente, una colección completa de automóviles Volkswagen en una mina de pizarra abandonada. Dentro de los túneles, el investigador encontró unos 40 coches de los años 1960 y 1970. Entre ellos había modelos Passat, Golf y el icónico Beetle. A pesar de la humedad y los años de abandono, muchos de los coches estaban en sorprendente buen estado e incluso algunos parecían prácticamente nuevos. Se supone que estos vehículos raros fueron ocultados allí por un distribuidor local con la esperanza de preservar el valioso transporte de las inclemencias del tiempo y de las miradas curiosas hasta el momento adecuado para venderlos. El fotógrafo prefirió no revelar la ubicación exacta de la mina, manteniendo en secreto este inusual cementerio de automóviles. Caminando por un campo de noche, el autor del video notó en la oscuridad algo muy grande. Al acercarse, se dio cuenta de que era una enorme excavadora de cantera. Según el investigador, su altura era de aproximadamente 30 metros y su longitud, con la cuchara, de unos 120 metros. Las excavadoras de cantera realmente destacan por su tamaño impresionante y el peso de las más grandes puede superar las 900 toneladas. A pesar de que la excavadora llevaba años abandonada y había sido afectada por la corrosión, aún conservaba paneles de control, interruptores y mecanismos. La máquina abandonada creaba una auténtica atmósfera posapocalíptica, como sacada de una película de ciencia ficción.
En la jungla de Vietnam se encontró un viejo camión completamente cubierto de lianas. Los habitantes locales decidieron rescatarlo y, con la ayuda de un tractor, lo sacaron de una zanja donde yacía de lado. Dado que los principales mecanismos se conservaron en estado funcional, tras la reparación, el camión volvió a estar en servicio. En diciembre de 2017, frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, se descubrió el submarino HMASAE-1 a una profundidad de 300 metros. Esta embarcación desapareció el 14 de septiembre de 1914 cerca del puerto de Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. En el momento de la tragedia, había 35 miembros de la tripulación a bordo del submarino. Este submarino se convirtió en la primera pérdida de la Marina Real Australiana y de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Durante todo ese tiempo, se enviaron 12 expediciones para buscarlo, pero ninguna tuvo éxito. El descubrimiento del barco hundido se convirtió en un evento importante para Australia, ya que ayudó a arrojar luz sobre el misterio de la desaparición del submarino. En el sur de Islandia, entre arenas volcánicas negras, puede observarse una vista sorprendente y algo escalofriante: los restos del legendario avión Douglas Super DC-3. Su estructura metálica retorcida se destaca dramáticamente contra el paisaje islandés. El Douglas Super DC-3 fue creado en 1935 y supuso un verdadero avance en la aviación comercial. Este avión confiable y versátil fue utilizado tanto con fines civiles como militares. El DC-3 islandés se convirtió en parte de la historia local tras estrellarse en 1973. Hoy, sus restos atraen a turistas de todo el mundo que desean ver este peculiar monumento a la era de la aviación, en medio de majestuosos volcanes y arenas negras. Un turista en Rumanía descubrió en el bosque una locomotora de vapor CFR 537. Fue fabricada en 1930 en la planta UDR de la ciudad rumana de Resita. Esta locomotora forma parte de una gran serie que incluía 261 máquinas similares, producidas entre 1926 y 1944. Es interesante que todas ellas eran réplicas exactas de las locomotoras alemanas G10. En el mar Adriático, cerca de la costa croata, a una profundidad de más de 60 metros, fue encontrado un bombardero B-17 Fortaleza Voladora. Este hallazgo fue realizado por el fotógrafo e investigador del mundo submarino Martin Strmiski. Según los registros históricos, este avión fue derribado el 6 de noviembre de 1944 mientras regresaba de una misión de combate tras bombardear Viena. A pesar de haber estado mucho tiempo bajo el agua, la aeronave se conservó sorprendentemente bien. El bombardero B-17 era considerado uno de los aviones militares más protegidos de la Segunda Guerra Mundial. Podía transportar más de 3.600 kilogramos de bombas y estaba equipado con un sistema de defensa potente. Gracias a su fuerte protección y asombrosa resistencia, el avión recibió el apodo de Fortaleza Voladora. A lo largo de las orillas del río Delaware se encuentra un lugar inusual, un cementerio de barcos abandonados. Aquí, como fantasmas del pasado, reposan embarcaciones con rica historia marítima. La más impresionante de ellas es el faro flotante Barnegat. Esta embarcación de 40 metros fue construida en 1904 en el astillero de Camden, Nueva York. La tripulación del Barnegat mantenía el funcionamiento del faro, registraba los barcos que pasaban y vigilaba el clima. El barco estaba equipado con lámparas eléctricas en lugar de linternas de aceite, así como con bocinas de niebla y luces de señalización. Para mantenerse en su lugar, se utilizaban anclas con forma de hongo de 3 a 5 toneladas. Hoy en día, el Barnegat y los otros barcos se han convertido en testigos silenciosos de la antigua grandeza de la era marítima. En la playa de Enshuhama, en la ciudad japonesa de Hamamatsu, se encontró una misteriosa esfera metálica de 1,5 metros de diámetro. El hallazgo causó gran interés y generó muchas especulaciones, incluyendo la posibilidad de que fuera un objeto extraterrestre. Los residentes locales informaron del hallazgo a la policía, tras lo cual la zona fue acordonada por los militares.
Los especialistas inspeccionaron el objeto y determinaron que no se trataba de un artefacto alienígena, sino de una boya hueca de acero utilizada normalmente para la navegación marítima. En los densos bosques del estado de Washington se oculta un sorprendente garaje que alberga una impresionante colección de automóviles clásicos de los años 1960 y 1970. Entre las joyas de la colección se encuentran modelos raros como el Plymouth GTX, el Pontiac GTO y el magnífico Dodge Challenger. Estos coches tienen un valor especial para los coleccionistas, ya que son modelos icónicos de la era de los muscle cars, y algunos de ellos fueron producidos en ediciones limitadas. El propietario de la colección cuida meticulosamente cada uno de sus vehículos. Por esta razón, utiliza un amplio espacio oculto a la vista para resguardarlos. En Italia, los investigadores realizaron un descubrimiento sorprendente. Encontraron una iglesia medieval del siglo XII que durante mucho tiempo permaneció oculta a la vista. Esta construcción, a pesar de su antigüedad, se ha conservado perfectamente. Incluso las fachadas decoradas han quedado casi intactas con el paso del tiempo. Pero el descubrimiento más asombroso aguardaba dentro del santuario. Entre las antiguas paredes encontraron una carroza antigua. Este hallazgo único permite echar un vistazo al pasado lejano e imaginar cómo vivía la gente de aquella época. Los arqueólogos descubrieron una vivienda única con una antigüedad de 16.000 años. Esta antigua construcción fue tallada directamente en la roca y se ha conservado sorprendentemente bien hasta nuestros días. Lo interesante es que no se trata simplemente de una sola habitación, sino de una vivienda completa con varias estancias. En su interior se encontraron diversos artefactos que evidencian que fue utilizada activamente por los pueblos antiguos. Probablemente vivían allí varias familias. Este hallazgo permite a los científicos conocer mejor la vida cotidiana y las tecnologías constructivas de las civilizaciones antiguas. Un equipo de investigadores se embarcó en una aventura en una mina de pizarra abandonada. Allí les esperaba una sorpresa inesperada, una extraña escalera que conducía a un abismo sin fondo. Lo que vieron en el fondo los dejó asombrados. El pozo estaba lleno de agua cristalina, pero a pesar de su excepcional transparencia, era imposible ver el fondo, ya que se perdía en las profundidades. Este misterioso abismo guardaba sus secretos, atrayendo y asustando al mismo tiempo. Y aunque los investigadores tenían curiosidad por mirar en su interior, no lograron vencer su prudencia. Por eso, el misterio de la profundidad y lo que allí se oculta quedó sin resolver. Estos investigadores creían haber encontrado una cueva común, pero al comenzar su descenso, comprendieron que estaban equivocados y que su hallazgo sería una verdadera sensación. Las dimensiones de este espacio subterráneo son realmente impresionantes. En algunos lugares, la altura del techo supera los 30 metros, y es prácticamente imposible determinar la profundidad de sus piscinas, ya que incluso las linternas más potentes no lograban iluminar el fondo. La atmósfera especial de este lugar la crea su acústica perfecta. Cualquier sonido aquí produce un eco potente, convirtiendo la cueva en un mundo completamente diferente. Poca gente sabe que en Alaska se encuentra un objeto sorprendente, un complejo ferroviario abandonado, que lleva más de un siglo desmoronándose lentamente por la acción del tiempo y la naturaleza. Desde 1913 aquí permanecen 3 antiguas locomotoras y 19 vagones que poco a poco se oxidan. La construcción de la primera línea férrea desde la ciudad de Seward comenzó en 1903, pero las difíciles condiciones climáticas influyeron significativamente. Además, en 1913 una fuerte tormenta azotó la zona, lo que fue la razón principal por la que este convoy nunca inició su viaje. En la región de Cherkasy, en Ucrania, fue hallado y rescatado un tanque T-34 que había estado bajo el agua durante 64 años. El vehículo de combate, fabricado en 1943, se hundió en febrero de 1944 durante la operación de Korsun-Shevchenko al intentar cruzar un lago bajo ataque aéreo. El rescate del tanque tomó casi una semana.
Sorprendentemente, aún se conservaba el olor a diésel y la doble carga de 120 proyectiles permanecía intacta. Probablemente la tripulación logró escapar, ya que dentro del tanque solo se encontraron una bota y una parte de un fusil. Los autores de este video emprendieron un viaje inolvidable al territorio de un aeródromo abandonado de la antigua Escuela de Aviación de Dosaav de la URSS en Volchansk. Este aeródromo se encuentra a solo 4 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania y cerca de Belgorod. En su día, aquí se formaban instructores de vuelo, pilotos de planeadores, paracaidistas y pilotos de helicópteros. Ahora, en este aeródromo se pueden ver restos de diversas aeronaves. Se encuentran partes desmanteladas de aviones An-2, helicópteros Mi-2, así como aviones L-29 Delfín saqueados y helicópteros Mi-2. Como esta zona no está custodiada, se ha convertido en un popular destino turístico. En Estados Unidos, en la región de las montañas de Sierra Nevada, se encuentra un gran almacén de equipos militares donde se guarda una gran cantidad de vehículos blindados. En una plataforma especial de almacenamiento a largo plazo se encuentra una colección de transportes blindados, M113 y tanques M60. El tanque M60 fue el principal carro de combate del ejército estadounidense durante la Guerra Fría. Está equipado con un blindaje de hasta 258 milímetros en la parte frontal y un cañón M68 de 105 milímetros. El transporte blindado M113 también fue muy demandado. Este vehículo de orugas versátil tiene un blindaje que va de 12 a 44 milímetros y su armamento incluye una ametralladora M2HB de 12,7 milímetros con un cargador de 2000 cartuchos. En una de las islas remotas del mar de Barents, los investigadores descubrieron una base militar soviética abandonada. En su territorio se conserva una colección única de equipo soviético. Allí se pueden ver camiones SIL, vehículos todoterreno UAZ, e incluso los legendarios automóviles Zaporozhets. En este lugar también se encontraron documentos y objetos personales de los soldados que trabajaban en esta base remota, así como un almacén completo de alimentos enlatados. En los bosques de la provincia canadiense de Columbia Británica, los turistas descubrieron un hidroavión Catalina, abandonado de la época de la Segunda Guerra Mundial. Fue hallado en una zona de difícil acceso, donde permaneció durante varias décadas. El Catalina es un hidroavión patrullero estadounidense que se utilizó activamente durante la Segunda Guerra Mundial para misiones antisubmarinas y operaciones de búsqueda y rescate. El avión hallado probablemente sufrió un accidente y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, o bien fue abandonado después del fin del conflicto bélico. En el desierto egipcio de Al-Wadi al-Hadid, unos trabajadores del sector petrolero descubrieron un caza Kitty Hawk P-40 de la Segunda Guerra Mundial sorprendentemente bien conservado. El avión pertenecía a la Real Fuerza Aérea Británica. Se había perdido en 1942, cuando el sargento Dennis Copping, del Escuadrón 260, intentaba trasladar la aeronave dañada para su reparación, pero se desorientó y tuvo que aterrizar de emergencia. A pesar de los 70 años que pasó en las arenas, el avión se conservó en buen estado. En la cabina se encontraron objetos personales del piloto y cartas. Durante un paseo por la playa en México, el autor de este video descubrió inesperadamente el crucero abandonado Encantado Capri. Este barco tiene una historia interesante. Fue construido en 1975 en Finlandia como un crucero soviético de clase Bielorrusia. Sin embargo, tras la disolución de la URSS, el barco cambió muchas veces de propietario y nombre. A bordo de este crucero de 157 metros se encontraban 248 cabinas, incluidas 8 de lujo, así como piscinas, restaurantes, bares, un teatro, una discoteca, un gimnasio e incluso un hospital. Desde el año 2020, el barco se encuentra abandonado cerca de la costa mexicana. Curiosamente, aún se conservan algunos muebles y elementos de decoración en su interior. Durante un paseo por Silver Springs, en el estado de Maryland,
Los autores del video descubrieron la casa donde pasó su infancia el mundialmente famoso actor Sylvester Stallone. En su territorio se encuentra una colección completa de automóviles clásicos. Entre ellos se incluyen un Mercedes-Benz 250, un Chevrolet Corvette, un Stingray, un Camaro e incluso un conjunto de automóviles SS que reemplazaron al Mercedes SSK del año 1929. Estos automóviles merecen estar en un museo, pero en lugar de eso, permanecen en el bosque, expuestos a la corrosión que con el tiempo los convertirá en chatarra. En la isla Bruzhnev, situada a 5 kilómetros del asentamiento yakuto de Tiksi, en el mar de Laptev, se encuentra uno de los cementerios de barcos abandonados más septentrionales del mundo. Allí se encuentran varios antiguos remolcadores de vapor, Sannikov, Begichev, Yukagir y Leningrado. En el interior de los barcos ya no queda prácticamente nada. Además de las embarcaciones, en la isla también se conservan los restos del fuselaje de un avión Li-2 que se estrelló allí durante un aterrizaje fallido. Cerca de la desembocadura del río Toberigawa, en el pueblo de Taiki, en la prefectura japonesa de Hokkaido, se descubrió una estructura fortificada abandonada de la Segunda Guerra Mundial. La construcción de hormigón, que originalmente era una estructura subterránea, ahora sobresale del acantilado costero. El búnker quedó expuesto debido a la erosión costera. Tiene forma trapezoidal y mide 5 metros de ancho, 4 metros de alto y 6 metros de profundidad. En sus paredes se conservan parcialmente un marco de madera y un nido de ametralladora vacío orientado hacia la costa. Esta estructura fue construida en 1944 como parte de los preparativos ante un posible desembarco de tropas estadounidenses. El hallazgo de esta construcción permite suponer que en Hokkaido pueden existir otros objetos militares de esa época. Durante trabajos de búsqueda en un pantano congelado, se descubrió un verdadero almacén de municiones militares de la Segunda Guerra Mundial. En la ciénaga helada, los buscadores encontraron varias cajas de madera que contenían miles de proyectiles en perfecto estado de conservación. Gracias a las particularidades del terreno pantanoso y a las bajas temperaturas, se conservaron prácticamente en su forma original. Todos los objetos explosivos encontrados fueron cuidadosamente extraídos por especialistas zapadores y transportados a un polígono especial para su posterior desactivación. Los arqueólogos descubrieron un antiguo escondite con una tapa de arcilla decorada con un ornamento ancestral. Estaba cuidadosamente sellado y oculto bajo tierra. Dentro del recipiente se encontraba una impresionante colección de joyas de oro y plata. Entre los hallazgos había collares exquisitos, pulseras, pendientes y antiguas monedas. Cada pieza representa una muestra del arte joyero. Los expertos suponen que el escondite pudo haber pertenecido a una familia noble o formar parte de los tesoros de un templo. Actualmente, los hallazgos están siendo estudiados minuciosamente y probablemente pasen a formar parte de una colección de museo. Frente a las costas de Suecia, unos buceadores descubrieron un barco hundido del siglo XIX. Durante la exploración de esta embarcación, se encontraron 100 botellas de champán de cosecha antigua, así como raras botellas de cerámica de agua mineral Selters. Las frías aguas del Báltico crearon condiciones ideales para la conservación de los hallazgos, lo que permitió mantener el contenido de las botellas en un estado casi original. Este descubrimiento permite estudiar no solo las rutas comerciales de la época, sino también las particularidades de la producción de bebidas. Los especialistas consideran que las botellas de champán encontradas pueden ser algunos de los ejemplares más antiguos del mundo de esta bebida. El autor de este video había soñado durante muchos años con encontrar un diente de megalodón. Practicaba regularmente buceo en el Golfo de México y exploraba las playas tras las tormentas. Todos sus intentos habían sido infructuosos, pero no se rendía. Cuando grababa este informe en video sobre otra de sus expediciones, finalmente la suerte le sonrió. Primero encontró el tan deseado diente, y luego otro, y otro más. En total, descubrió en ese lugar 17 dientes de megalodón en una semana.
Los dientes estaban bien conservados y algunos alcanzaban una longitud de 15 centímetros. El autor del video emprendió una arriesgada caminata nocturna por un bosque francés. Para su sorpresa, entre los árboles descubrió una antigua capilla abandonada. Los habitantes locales cuentan que fue construida en el lugar de un antiguo santuario pagano. En el pasado, allí se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza y se ofrecían sacrificios a los dioses. Según la leyenda, cuando el cristianismo llegó a esta región, los habitantes decidieron erigir una capilla en el lugar sagrado para los paganos. Creían que así podrían unir la fe antigua y la nueva y preservar el poder espiritual del sitio. Han pasado muchos años desde entonces y la capilla sigue en pie en el bosque, guardando en sus muros secretos ancestrales. En un suburbio de la región de Moscú ocurrió un curioso incidente. Un residente local descubrió en un pantano algo que parecía un submarino. El hombre quedó tan sorprendido por el hallazgo que lo reportó a las autoridades correspondientes. Sin embargo, pronto se descubrió que no se trataba de equipo militar, sino de una instalación publicitaria inusual creada por una empresa inmobiliaria. La compañía quiso atraer la atención hacia un nuevo complejo residencial de una forma original, colocando una maqueta de submarino en medio del terreno pantanoso. En los bosques de la zona de exclusión de Chernóbil, los turistas se toparon con una escena espeluznante: cientos de máscaras antigas esparcidas por el suelo. Estos equipos de protección quedaron allí después de la evacuación de la población en 1986, cuando ocurrió el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Las máscaras antigas pueden encontrarse tanto en edificios abandonados como en zonas forestales dentro del área de exclusión. Se han convertido en parte del oscuro legado de la catástrofe y en un recordatorio de cómo la vida de las personas que vivían allí cambió de forma repentina y trágica. En las regiones remotas de Japón existe un lugar sorprendente donde se reúnen automóviles legendarios. Aquí se pueden ver modelos raros de Nissan Skyline y Toyota Supra que, sin embargo, están condenados al olvido. La razón por la que permanecen allí sin uso radica en las estrictas leyes japonesas sobre la propiedad de vehículos. Las reglas especiales de registro y mantenimiento hacen prácticamente imposible tanto su rescate como su eliminación. Como resultado, estos autos icónicos quedan abandonados, deteriorándose poco a poco. Durante uno de sus habituales paseos en kayak, un navegante descubrió un submarino militar dado de baja. En principio, este hallazgo no parecía inusual, pero más tarde se supo que el submarino, retirado en los años 2000, ocultaba muchas tecnologías secretas. Además, se reveló que las autoridades lo habían escondido intencionalmente en el mar e intentaron venderlo a través de una subasta en línea en eBay. Sin embargo, la operación no se concretó gracias a la vigilancia de los posibles compradores, porque, seamos sinceros, sería muy extraño ver equipo militar a la venta en Internet. Un hallazgo sorprendente aguardaba a los botánicos en el Valle de la Muerte. Durante una expedición en busca de plantas raras, encontraron los restos perdidos de un avión de la época de la Guerra Fría. Resultó que eran fragmentos de un Grumman HU-16 Albatros, un gran hidroavión anfibio que pertenecía a la CIA. Esta aeronave se estrelló en enero de 1952 mientras realizaba una misión secreta en la ruta Idaho-San Diego. Curiosamente, durante el accidente, los 6 miembros de la tripulación lograron sobrevivir. Los restos del avión se han convertido en un importante artefacto histórico que relata la difícil época de enfrentamiento entre las dos superpotencias. En el pueblo de Shirokoye, cerca de la ciudad ucraniana de Zaporilla, en el antiguo centro de entrenamiento de vuelo que lleva el nombre del mariscal de aviación A.I. Pokrishkin, se encuentra un impresionante cementerio de aeronaves militares. Alguna vez, esta fue una escuela donde se formaban pilotos de combate para 3 regimientos aéreos. Según testigos presenciales, los aviones despegaban de la pista casi cada pocos minutos, tanto de día como de noche. Sin embargo, en 1990, cuando los aviones de combate fueron trasladados a Kazajistán, este centro empezó a decaer y en 2000 uno cerró definitivamente. Hoy,
En el aeródromo abandonado se pueden ver decenas de aviones a reacción dejados atrás. También se puede observar equipo utilizado para desplegar un aeródromo móvil. El buque tricolor se hundió en el Canal de la Mancha en diciembre de 2002 tras chocar con el portacontenedores Cariba. El incidente ocurrió a 48 kilómetros al este de la ciudad inglesa de Ramsgate. A bordo del ferry había 2.862 automóviles de las marcas BMW, Volvo y Saab, así como 77 contenedores. El valor total de la carga se estimaba en unos $50 millones. Como esta gigantesca embarcación representaba un peligro para otros buques, se decidió extraerla del fondo marino. Sin embargo, durante esta operación se produjo un grave derrame de petróleo. El volumen de la fuga fue de entre 80 y 100 toneladas. Como resultado, se formó una mancha de petróleo en la superficie del agua de más de 30 kilómetros de longitud. En la antigua ciudad libanesa de Baalbek se descubrieron gigantescas construcciones megalíticas conocidas como el Trilitón de Baalbek. Cada uno de estos 3 bloques tiene un peso de aproximadamente 800 toneladas. Su longitud supera los 21 metros y su altura es de unos 5 metros. Curiosamente, en la misma cantera se encontró una piedra trabajada de 1.300 toneladas y en 2014 un bloque de 1.650 toneladas, lo que lo convierte en la piedra trabajada más pesada del mundo. Aún hoy sigue siendo un misterio cómo los antiguos constructores lograron tallar, transportar y colocar estas piedras con tanta precisión. En Sudáfrica se descubrió una gigantesca huella fosilizada que generó intensos debates en la comunidad científica. La longitud de la huella desde el talón hasta la punta es impresionante, 1 metro con 20 centímetros. La edad de la roca sedimentaria en la que se encontró la huella es de varios millones de años. Algunos investigadores suponen que podría haber sido dejada por una especie desconocida de primate gigante o algún otro homínido antiguo. Sin embargo, la mayoría de los científicos se muestran escépticos ante esta versión. Ellos suponen que podría tratarse de una formación natural o incluso de una creación humana realizada como parte de un antiguo ritual. Hasta ahora, no existe una opinión unánime sobre el origen de esta enigmática huella. Imaginen la sorpresa y el impacto que sintieron unos agricultores en Vietnam cuando por casualidad encontraron en su terreno un objeto peligroso, una bomba sin detonar de la época de la guerra. El artefacto, que pesa más de 1 tonelada y mide 2,5 metros de largo, estaba enterrado a solo 2 metros bajo tierra. Los agricultores notificaron de inmediato a las autoridades. Al lugar acudieron especialistas, quienes realizaron una inspección y evaluaron el nivel de peligro. Hallazgos como este no son raros en Vietnam, ya que durante la guerra, las fuerzas estadounidenses arrojaron en el país alrededor de 7 millones de toneladas de diversos explosivos. Una vez detectados estos objetos peligrosos, los especialistas realizan un meticuloso proceso de desactivación y eliminación. El USS Scuffle es un antiguo buque militar que actualmente es un popular destino de buceo frente a las costas de Cozumel, México. El barco fue construido en 1944 como dragaminas de la clase Admirable para la Armada de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la embarcación recibió una mención presidencial y 5 estrellas de combate por su servicio en el Pacífico. En 1962 fue vendido a la Armada de México y en 1999 fue hundido frente a las costas de Cozumel como arrecife artificial. La longitud del barco es de unos 56 metros y su ancho de unos 10 metros. Los buceadores pueden explorar los interiores del barco, pero esta experiencia solo está recomendada para buzos experimentados debido a la profundidad y las corrientes submarinas. En diciembre de 1980, el bosque de Rendlesham, en el condado de Suffolk, fue escenario de uno de los incidentes ovni más famosos en la historia del Reino Unido. En la noche del 12 de diciembre, varios testigos informaron haber visto un objeto brillante y resplandeciente que flotaba sobre el bosque. Los testigos describieron una luz intensa y efectos sonoros inusuales. Al día siguiente, se encontraron huellas en el bosque que confirmaban el fenómeno.
La hierba estaba aplastada en forma de círculos y el suelo en esas áreas estaba inusualmente compactado. Algunos árboles presentaban daños como si hubieran sido sometidos a altas temperaturas. La policía llevó a cabo una investigación a gran escala, pero no pudo encontrar una explicación racional a lo sucedido. Por ello, este incidente sigue siendo uno de los más enigmáticos relacionados con extraterrestres. En Kazajistán, en un campo, fue encontrado un Moskvich 412 del año 1977. El coche puede considerarse una verdadera cápsula del tiempo, ya que permaneció enterrado desde principios de los años 90. Para sacar el Moskvich de su garaje subterráneo, se necesitó la ayuda de un tractor. El motivo por el cual el antiguo propietario enterró su coche sigue siendo un misterio. Quizás realmente quiso convertir su automóvil en una cápsula del tiempo. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.